Muy buenos días, hermanos. Vamos a continuar con el estudio expositivo de Marcos y ya estamos en el capítulo 11 y hoy vamos a ver del versículo 12 al versículo 19. Versículo 12 al versículo 19 de Marcos 11. Hoy he titulado el mensaje Dios aborrece la religiosidad. Dios aborrece la religiosidad. La semana pasada el pastor Agdi nos trajo la primera parte del capítulo, que se conocía como la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando Jesús llega, después de su largo recorrido casi de un año por Galilea, Él regresa a Jerusalén. Jesús sabe ya, hermanos, que se acerca su hora de morir en la cruz por nosotros, por su iglesia, por sus escogidos. Así que Él llega a Jerusalén montado en un pollino, dice la palabra, en víspera de la fiesta de la Pascua. Y es recibido, hermano, por una gran multitud. Por una gran multitud que le decía, dando gritos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Realmente, hermano, esto fue algo grandioso, hermano, el recibimiento de Jesús. Pero esa gran multitud tenía un corazón vacío. Estaban recibiendo al Rey de Reyes, con gritos, con alabanzas, pero con un corazón vacío. Porque esa misma multitud, una semana después, iba a gritar, crucifíquenle, crucifíquenle. Y dice, el pastor terminó la semana pasada con el versículo 11. Y dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vamos a ver hoy, en esta exposición de la palabra, ¿qué vio Jesús en el templo? ¿Con qué se encontró Jesús en el templo? Y vamos a leer, hermano, del versículo 12 al versículo 19. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios algunos. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar en la noche, Jesús salió de la ciudad. Muchas veces, yo creo que todos aquí, en algún momento, hemos escuchado estas dos historias.
La maldición de la higuera y la purificación del templo. Y pareciera, hermano, que son dos historias separadas, pero no es separada, hermano. Todo el capítulo 11 tiene que ver uno con el otro versículo, uno con el otro. No está separado. Lo que pasa, hermano, que la Biblia es inspirada por Dios. Pero los versículos y los capítulos fueron el hombre que puso esos versículos y capítulos para encontrar más rápido las porciones. Pero el capítulo en sí va unido. Y es lo que vamos a ver hoy, hermano. Dice la Biblia, el versículo 11 del capítulo 11, que Jesús fue al templo y observó algo. No dice qué observó. Pero luego él se retiró para Betania. Y todo va a tener una secuencia y lo que vamos a ver hoy aquí. Versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Dice que cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Así que, hermano, lo primero que tenemos que ver, que si él entró el domingo de Ramos, como se le conoce, a Jerusalén, ¿qué día era entonces? Era lunes. Tenemos que estar claros en esto, hermano. El día lunes, él viene, dice, y al día siguiente salieron de Betania. El día lunes salieron de Betania y tuvo hambre. Entonces ya entendiendo que era lunes y recordando, él fue a Betania a descansar. Y posiblemente, hermano, fue a descansar a la casa de Lázaro con sus hermanas. Es lo que se cree. Así que en el camino él dice que tiene hambre y él ve algo en el camino. Él ve un árbol frondoso de higos. Versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Mira, hermano, no sé a cuánto le ha pasado. Yo tuve un árbol de aguacate, hermano, frondoso, por años, y lo cuidaba, pero jamás me dio un aguacate. Y en esta ocasión, el Señor va de camino hacia Jerusalén, de Betania, tiene hambre y ve un árbol frondoso de higos. Así que cuando un árbol de higo está frondoso, hermano, esto quiere decir que en ese árbol, y la Biblia dice que no era tiempo de higos. Acuérdense que la fiesta de la Pascua era en abril. Y los higos siempre daban aproximadamente para el mes de octubre. No era el tiempo de higos. Pero al Jesús ver ese árbol frondoso, quería decir que ese árbol debía de tener unas pequeñas brevas o frutas pequeñas que se podían comer. Eran un poco ácidas, pero se podían comer. Todos los árboles de higos que eran frondosos tenían que tener para esa fecha esas pequeñas brevas o frutos. Un árbol de higo que no tenía muchas hojas o no era muy frondoso, se sabía que no tenía nada. Pero este árbol, al verlo tan frondoso, hermano, imagínense un árbol frondoso, debería de tener algún higo, alguna breva pequeña. Aunque no era el tiempo de higos. Así, hermano, que el problema de esta higuera no era que no tenía higos. El problema de esta higuera, hermano, es que estaba frondoso. Y si estaba frondoso, debía de tener higos. Quiero que estemos claros en eso. Y cuando Jesús siente hambre y él ve ese árbol frondoso, ¿qué se imagina él? Hay higos,
Él va a ese árbol a buscar un higo. ¿Y qué encuentra? Nada. Absolutamente nada se encuentra en ese árbol. No había fruto. Y dice el versículo 14. Vamos a leer el 13 con el 14. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús maldice la higuera. Ahora la pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué maldice la higuera? ¿Por qué la maldice? Nunca jamás nadie coma de ti. Y quiero decirle que Jesús la maldice porque esta higuera era un engaño. Esta higuera era un engaño. Pues era una higuera estéril. Y por eso, hermanos, aquí Marcos tiene como título maldición de la higuera estéril. Porque era una higuera estéril. Ahora, ¿qué representa esto, hermano? ¿Por qué está puesto esto aquí? ¿Qué representa? ¿Qué simboliza? La higuera en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, simboliza al pueblo de Israel. Ustedes pueden leer en su casa, no lo vamos a leer hoy por el tiempo, Jeremías 24. Léanlo, hermano, estudienlo. Jeremías 24. Pero sí vamos a buscar nosotros Oseas 9:10. Oseas 9:10. Acuérdense, Jeremías 24, léanlo en su casa. Y vamos a ver Oseas 9:10. Dice Oseas 9:10, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Dice que identifica a Israel como uvas, pero también dice que como la fruta temprana de la higuera. Así que es un símbolo de Israel, como vemos en la palabra. Ahí, vamos armando esto, hermano, para que podamos entenderlo. Así que entendemos, hermano, que Jesús, al ver esta higuera, está hablando ¿de quién? Del pueblo de Israel. Pero ahora nos preguntamos, ¿en qué sentido está hablando o a qué se refiere Jesús? ¿Y cuál es el fruto que Dios esperaba de Israel? Esas son las preguntas o las dudas que nos llegan a nuestra mente. Interesante, hermano, que dice el versículo 12, que él tuvo hambre. Él fue a buscar una fruta en esta higuera y no encontró nada. Ahora vamos a verlo de la manera que Cristo vio esto. Él no encuentra nada cuando va a esa higuera frondosa, que debería de tener frutos, brevas pequeñas, debería de tener, porque sus hojas, ese árbol tan verde, decía que tenía frutos. Ahora, ¿qué fruto esperaba Dios en Israel? Y para poder entender, hermano, qué fruto esperaba Dios de Israel, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y vámonos a Génesis, hermano. Al libro de Génesis, capítulo 12. Vámonos a Génesis 12, versículo del 1 al 3. Dice:
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Ven la parte final, hermano, de esta porción, al final del versículo 3. ¿Qué dice? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué era lo que realmente Dios quería del pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que Jesús no vio en este pueblo? Dice la parte final del versículo 3, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Qué significa esto, hermano? Esto es una promesa, hermano. Y esta promesa Dios se la ratificó tanto a Isaac, a Jacob y a cada uno de los descendientes de Abraham. Dios le ratificó esto. Serán benditas en ti Israel, todas las familias de la tierra. ¿Qué significa esto, hermano? La familia de la tierra está hablando de las demás naciones, no solamente del pueblo de Israel. Está hablando que por medio de Abraham, Israel iba a ser bendecida todas las demás naciones. Todas las naciones iban a ser bendecidas por medio de Israel al mundo. Ahora, Israel, hermano, falló en ser bendición para todas las naciones de la tierra. Falló en mostrar a todos en que en Dios hay salvación. Israel no lo hizo, hermano. Israel no lo hizo. Esa es la bendición, hermano. Que a través de ellos las naciones iban a conocer a Dios que los salvó. Y que pueden también darle salvación a todo aquel que invocara y que le reconociera como el único Dios y verdadero. Ese era el fruto que Israel tenía que dar al mundo. E Israel no lo hizo. Israel falló en esto, hermano. Así que la bendición que Dios le da a Israel, ellos lo convierten en religión. Esto fue lo que pasó con Israel. Y su religiosidad lo llevó a perder realmente su propósito. Porque Dios los escogió para hacer bendición a más personas. Y de esto estamos hablando hoy. Dios odia la religiosidad. Quiero decirle, hermano, que la religiosidad del hombre es cuando trata de justificarse en sus méritos, en su fuerza delante de Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo o estaba haciendo el pueblo de Israel. La religiosidad, hermano, no va a dar frutos. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Eso es lo que estaba sucediendo con la higuera que Jesús ve y se acerca. Y no hay fruto en esa higuera porque esa higuera es un engaño. Entonces Jesús maldice la higuera y le dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Podemos preguntarnos, hermanos, entonces, ¿por qué maldijo la higuera? Ahora sí lo están entendiendo más claro. ¿Por qué maldijo la higuera?
¿Será porque solo tenía hambre? Quizá hemos pensado en algún momento de nuestra vida, bueno, Jesús porque tenía hambre maldijo la higuera y se enojó, pues. ¿Será eso? Pues no, no es eso. Sino que lo primero que se encuentra Jesús en Israel, ¿qué fue, hermano? Ahí volvemos al versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, ¿dónde? En el templo. Como ya era de noche, se fue a Betania con los 12. ¿Están entendiendo ahora? Él llega a Jerusalén, es recibido con muchas alabanzas. Imagínense que ustedes llegan a un lugar y lo reciben así echándole flores y todas esas cosas. Ustedes se van a sentir. Jesús no. A Jesús no lo podemos engañar. Estaba la multitud. Me acuerdo que aprendimos el domingo pasado que aproximadamente habían 2 millones de judíos celebrando la fiesta de la Pascua. Así que se fue una gran multitud recibiendo a Jesús. Pero eso no deslumbró a Jesús, hermano. Después que Jesús entra a Jerusalén, después de todo ese bombo que le echaron a Jesús, ¿a dónde él va? Al templo. A ver qué estaban haciendo. Él sabía lo que estaban haciendo, pero para que sus discípulos vieran lo que estaba sucediendo. Y él llega al templo y observa. Aquí no dice nada la palabra, solo que él se va hacia Betania. Pero Jesús se encuentra con un Israel religioso. Ellos están viviendo su religiosidad. ¿Nos damos cuenta de esto, hermanos? ¿Por qué fue maldecida la higuera? Por ser frondosa, tener muchas hojas. Un árbol hermoso, pero vacío. Les quiero recordar que cuando tú veías un árbol hermoso de higuera, aunque no fuera el tiempo de los frutos, tenía que tener algo de frutos. Más chiquitos, un poquito ácidos, pero ahí deberían estar. Pero este árbol hermoso, que pretende ser algo, pretende ser un tremendo árbol, es un árbol vacío, sin nada por dentro. No tiene ni un fruto. Y así es la religiosidad, hermano. Al igual que Israel, esta higuera tiene la apariencia exterior, pero nada de frutos. A Dios no le agrada que su pueblo esté lleno de hojas y que no tenga frutos, hermano. Hermano, las hojas representan esa religión del pueblo. Sus ritos, sus tradiciones, hermanos. El hombre cómo ama los ritos y las tradiciones. Nos aferramos a esos ritos. ¿Qué decían los judíos? Nosotros somos de nuestro padre Abraham. Tenemos la circuncisión. Tenemos el pacto con Dios. Tenemos las leyes. Si ustedes han leído Juan 8, una conversación de Jesús con los judíos, ellos le dicen a Jesús que ellos son hijos y tienen como padre a Abraham. Juan 8:29. Pero Jesús le dice, su padre es el diablo. ¿Y por qué? Porque están vacíos. Eran como este árbol de higuera, frondoso, pero sin frutos. ¿De qué le sirvió a Israel todo esto? Si cuando vino, hermano, el Mesías, ellos lo rechazaron. Ellos rechazaron a Jesús, siendo religiosos. Supuestamente,
adoraban a Dios, pero rechazaron a Dios, a Jesucristo, que es Dios. Al parecer debería de haber fruto en ellos, pero Jesús no encontró nada en ellos. Solo encontró hipocresía y una falsa religión. Y eso lo vimos, hermano, en la entrada triunfal, en el capítulo 11. Cómo ellos recibieron a Jesús. Esos ritos, ¿cómo los recibieron? Pero vacíos. Vacíos. Ellos gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. No estaba mal, hermano, que ellos gritaran esto, Hosana. Lo que está mal, hermano, es la falsa religión, esa religiosidad que ellos tenían. ¿Te das cuenta, hermano? Nos damos de cuenta. Eso fue lo que Jesús vio. No podemos engañar a Dios, no podemos engañar a Jesús diciendo que somos piadosos. Queremos mostrar ante la gente que somos piadosos, que amamos a Dios, pero estamos vacíos. A Dios no lo podemos engañar. Algo importante que aparece al final del versículo 14. Dice ahí: y lo oyeron, ¿quién? Sus discípulos. Es tremendo esto, hermano. Lo oyeron sus discípulos. Y quiero decirle que en esta frase, lo oyeron los discípulos, ¿quién estamos? Nosotros también somos sus discípulos. Aquí estamos escuchando, hermano, y aprendiendo de esto. Y es importante que aprendamos sobre esto, hermano. Nosotros no estamos exentos de lo que ocurre con el pueblo de Israel sobre la religiosidad. No, hermano. No es algo que ocurre solamente con los judíos. La religiosidad es algo que nos puede ocurrir a nosotros, le puede ocurrir a cualquiera. A un hermano conociendo a Jesús. Conociendo a Jesús, podemos estar teniendo muchas hojas de religión, pero sin frutos. Vacíos. Mostrando solamente una adoración falsa. Eso nos puede suceder, hermano. ¿Cuánto de todo esto puede existir en las iglesias de hoy en día? Gente que realmente son religiosas, pero no tienen ni un fruto de Cristo. Tienen muchas hojas y se la pasan diciendo: yo soy cristiano. No sé cuánto. Yo trabajé con un muchacho que en esos años, hace muchos años, tenía yo como 21 años por ahí. Yo trabajaba en una empresa y había un muchacho que andaba todo el día con la Biblia aquí en la mano, trabajando con la Biblia aquí, y él estaba trabajando con la Biblia todo el día, y le pusieron pastorcito. Hablaba y hablaba: yo soy cristiano, pero sus hechos eran otros. Decía una cosa, pero hacía otra. Así están las iglesias. Así están los hermanos hoy en día. Yo soy cristiano, yo hago lo que yo hago más que tú. Yo no soy cristiano como tú, porque yo no tomo café. Algunos dicen que el café es pecado. Yo no bailo, yo no hago esto, yo no hago el otro. Pero la pregunta es: ¿y el fruto dónde está? ¿Dónde está tu fruto? Si viniera Jesús hoy, ¿cómo va a encontrar la iglesia de hoy? ¿Llena de hojas? ¿Frondoso? Y vamos a ponerlo más personalizado hoy. Y si Jesús viene hoy, ¿cómo va a encontrar tu vida?
¿Cómo va a encontrar mi vida? ¿Llena de hojas? ¿Frondoso? ¿Pero vacío? Esto es preocupante, hermanos. Esto tiene que preocuparnos a cada uno de nosotros. La maldición de Jesús a la higuera representa al pueblo de Israel y el juicio de Dios sobre esta nación por rechazar a Jesús como el Mesías. Podemos ver, hermano, hasta dónde puede llegar la religiosidad. Es muy peligroso y nos damos de cuenta aquí en esta porción. Es muy interesante, hermanos, que en todo el ministerio de Jesús, este fue el único milagro destructivo que encontramos en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús. Porque Jesús, este milagro es para maldecir a la higuera. Y la próxima semana, ustedes van a ver que esta higuera se secó desde la raíz. Se secó. Ahora, sabemos que el Antiguo Testamento está lleno, de milagros, de destrucción y juicio. Pero en el Nuevo Testamento este es el único milagro de destrucción que hay. Así, hermano, que donde hay una maldición, va a encontrar un juicio. Y como único en su clase debemos ver que hay una gran lección en este milagro y en lo que está haciendo Jesús aquí. Esta es una lección, hermano, para todos nosotros hoy en día. ¿Y cuál es? La que estamos viendo. Dios nunca va a aceptar que tú profeses algo y no sea real. Que hablamos, pero que no hacemos nada. Jesús nunca va a pasar por alto esto, hermano. El apóstol Pablo, en la carta de Tito, versículo 1:16, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobado en cuanto a toda buena obra, hermano. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Ves esto, hermano? ¿Ves esto? Esto es religiosidad. Esta es una falsa religión. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, no tienen frutos. Son reprobados, fracasados. Este es un juicio terrible, hermano. Esta higuera está reprobada, no sirve de nada. Eso fue con lo que se encontró Jesús. Y esto es muy triste, hermano. Triste y preocupante. Versículo 15, hermano. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Qué está pasando ahora? Ahora se va de la higuera y entra al templo y comienza a volcar las mesas y las sillas de los cambistas. Y Jesús, hermano, va a purificar el templo. Y esto quiero que sepan que es la segunda vez que sucede. Ya sucedió en Juan capítulo 2 del 13 al 17, cuando él purifica el templo por primera vez. Ahora aquí en Marcos es la segunda vez. Dice, vinieron pues a Jerusalén. Él llega a Jerusalén y entra al templo. Así que luego de descansar en Betania, después de su entrada triunfal, del versículo 11, y él observó, ¿se acuerdan del versículo 11? Ahí él observó todo lo que estaba sucediendo en el templo. Ahora él llega al templo. Pero ahora llega, dice que entrando Jesús al templo comenzó a echar fuera a los que vendían
Y no solo a los que vendían, ¿a quién más? A los que compraban. Y volcó la mesa a los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Algo muy interesante es que dice, y comenzó a echar fuera. ¿A quiénes? A los que vendían y a los que compraban. O sea, no solamente a los que vendían, también aquí se involucra a todos los que participan. Vamos a buscar en Romanos 1. Romanos 1, versículo 32. El apóstol Pablo viene mencionando muchos pecados. Pero cuando llega al versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, los que hacen el pecado. No solo los que lo hacen, sino que también se complace con los que la practican. En otras palabras, no solamente el que peca, sino el que goza con el pecado del otro. Y es lo que está sucediendo aquí. Jesús echa fuera a los que venden y a los que compran. Así es la religiosidad, hermano. La religiosidad contamina todo a su alrededor. Todo a su alrededor. Hay lugares que se nombran iglesias que ofrecen la religiosidad y muchas personas compran esto. Les gusta ser religiosos. Les encanta ser religiosos. Así que no solo es el que ofrece, sino también el que compra. Jesús odia esto, hermano. Jesús aborrece esto y lo llama hipocresía. El templo representaba para Israel, hermano, el lugar donde estaba la presencia de Dios y su gloria en ese momento. Ese templo que tenían ellos representaba a Dios para los judíos. Y ahora hay que mencionar esto, hermano, que Dios mismo estaba entrando al templo y ellos ni cuenta se dan. ¿Pueden imaginarse eso, hermano? Es como que Jesús entrara caminando hoy aquí y nosotros no nos damos de cuenta. Eso le sucedió a los judíos. Sabemos que Jesús es Dios, hermano. Y Él se encuentra con todo esto. Así que es importante ver esto, porque así vamos a poder entender por qué Jesús hace todo lo que se menciona en el versículo. Vamos, hermanos, a Éxodo capítulo 30, para que veamos algo muy importante aquí. Éxodo 30, versículo del 13 al 16. Pongamos atención a esto. Éxodo 30, 13 al 16 dice, esto dará a todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel ante Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Dice que todo varón de Israel tenía que dar de 20 años hacia arriba medio ciclo para el templo. Así que, hermano,
el mensaje anterior aprendimos que ese día se calcula que habían más de 2 millones de personas. Así que era una fiesta muy importante, hermano. Y muchos venían de lejos, muchos venían de otros lugares. Ahora quiero que también pónganse en ese lugar, en Jerusalén. Imagínense estar en ese lugar. Imagínense que solo hay una moneda de los judíos. No sé cómo se llamaba. Vamos a ponerle el dólar judío para que se entienda. Ellos tenían el dólar judío. Pero los que venían de otros lugares traían el dólar un ejemplo, sidonio, el dólar no sé de dónde, diferentes monedas. Los que han ido a los países centroamericanos hoy en día, se ve mucho eso. Cuando usted llega a un país centroamericano, usted va a ver a los cambistas cambiando dinero en el mercado. Eso no, me imagino que para América Central y otros países pasa eso mismo. Yo nunca he ido para esos lados. Pero en los países centroamericanos siempre hay gente que cambia el dinero que tú llevas, el dólar, por el Córdoba en Nicaragua. Se cambia allá. Me acuerdo que eran $1 por 25 Córdoba. Y eso eran los cambistas que cambiaban el dólar. Bueno, esto está sucediendo ahora en el templo. Entonces, los cambistas, cuando tú llegabas y cambiabas el dinero por el que supuestamente sí servía. Le explico. Los sacerdotes no aceptaban medio ciclo de un dinero de afuera. Ellos aceptaban medio ciclo del dinero de Israel. Ahora, los cambistas que cambiaban en el templo, ¿de quiénes eran? De los sacerdotes. Y miren esto, más todavía. Ellos cobraban una comisión por el cambio. Según el Talmud de ellos, el cambista cobraba el 12% del cambio de cada transacción. Así que esto era un negocio redondo, porque nadie podía usar el dinero que traían de afuera, sino el que tenían los cambistas. ¿Y los cambistas de quién eran? Era negocio de los sacerdotes. Ahora, este no era tanto el negocio, había un negocio mejor todavía dentro del templo: la venta de animales para el sacrificio. ¿Saben qué hacían ellos? Ellos tenían como sacerdote revisar los animales que llevaban. Si tenían algún rasguño, algún defecto, ya no servía para sacrificio. Entonces la gente cuidaba sus animales, siempre guardaban un animalito por allá que no le pasara nada para que fuera bueno ese animal para el sacrificio. Y ellos caminaban larga distancia con ese animalito al templo para sacrificio. Pero ¿qué pasaba cuando llegaban al templo? Los sacerdotes, por medio de los que vendían animales, tenían montón de palomas criadas por ellos. Y cuando tú llegabas con tu animalito sin defecto, ellos le buscaban, como le decimos aquí en Panamá, la quinta pata al gato. Buscaban lo mismo. Allí hay es una manchita. Eso no sirve. Entonces, ¿qué hacía la gente? Tenía que comprar las palomas de los que vendían dentro del templo. Esas iban oficiales, hermano. Desde que tú le decías al sacerdote, la compré aquí para el sacrificio. ¿Estás entendiendo? Estos negocios que hacían ellos. Era un negocio redondo, hermano. Hermano, todo estaba corrompido. ¿Tú te das cuenta, hermano? Todo estaba corrompido. Entonces estas personas tenían que hacer el cambio del dinero. Ya perdían algo de plata. Y encima comprar los animales con el dinero
que le cambiaban ellos, porque no podían comprarlo con el dinero que traían de afuera. Todo era manipulado. Era el negociazo para los sacerdotes. Le robaban al pueblo para poder adorar a Dios. ¿Ustedes saben qué es eso? Imagínense que se ponga alguien ahí en la puerta a cobrarle a ustedes $5 para que entren a adorar a Dios. ¡Qué locura! Y más o menos eso es lo que estaban haciendo ellos. Hermano, ellos nunca debieron de hacer eso en la casa de Dios. Y por eso, hermano, Jesús los echa fuera. Versículo 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ahora hay algo más. Ellos usaban el templo como atajo. Yo no sé si ustedes se han visto eso, yo lo he visto mucho. Eso sucede mucho para los pueblos. Usted tiene su finca, le pone cerca de ciclón o de púa. Vamos a poner que en el interior hay mucha cerca de púa. Pero la gente para ir a la tienda que está al otro lado tienen que darle la vuelta al terreno tuyo. ¿Qué hace la gente? La gente te corta el alambre púa para pasar recto hacia la tienda. ¿Ustedes han visto eso? Yo creo que todos lo hemos visto en un momento. Y la gente no importa, tú puedes decir lo que tú quieras, la gente sigue pasando. Y si tú le pones más alambre púa, se ponen enojados y más te lo cortan. Eso pasa, hermano. Y así estaba el templo ahora. El lugar donde estaba Dios representado para el pueblo de Israel. Ahora ellos usaban el templo. ¿Por qué? ¿Por qué usaban el templo? Porque era más fácil para pasar al otro lado, al monte de los olivos. Y así evitar darle la vuelta al templo. Ellos pasaban por el medio. La gente estaba buscando su comodidad. Transportaban todo tipo de objetos a través del templo. Y estaban deshonrando el templo. Se perdió la reverencia que se le daba al templo, que representaba la presencia de Dios en esos días. Pero ahora, hermano, ¿qué sucede hoy en día? ¿Qué sucede, hermano? ¿Hoy qué está pasando? Hay un aparatito que casi todo el mundo tiene. Se llama celular. Hermano, hay hermanos que en medio de la liturgia y de la escuela dominical están chateando. No les interesa con la reverencia de la liturgia. Nada. Hay hermanos que en medio de la liturgia conversan, se distraen en el sermón. Otros llegamos tarde a la liturgia. Otros faltan sin causa justificada en el día del Señor. El Señor en Hebreos dice que no debemos de dejar de congregarnos. Y la gente falta sin causa justificada. Se ha perdido la reverencia, hermano. Estamos igual que el pueblo judío. Así está la iglesia del Señor hoy en día. Y hermano, Jesús no consiente estas cosas. Y todas aquellas que sean irreverencias para su adoración. Dios, hermano, es muy celoso de su adoración. Muy celoso. Versículo 17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué fuerte estas palabras, hermano. Pero eso es lo que está sucediendo ahora. Pero miren lo que dice el versículo 17. Al final. No, disculpen, al principio del versículo 17. ¿Qué dice? Y les enseñaba. Tremendo esto.
¿Qué podemos aprender de Jesús? Podemos ver, hermano, que el enojo que el Señor Jesús tenía no fue pecaminoso. A veces pensamos que, bueno, Jesús pecó cuando se enojó. No, Él no pecó cuando se enojó. Él usó todo esto, todo lo que Él hizo fue para enseñar. No podemos pensar que, bueno, se levantó de malas y empezó a desquitarse con los pobres cambistas y con los vendedores. Realmente era injusto, hermano, lo que estaba sucediendo. Eso es lo que muchos pensarán. Pero dice el texto en el versículo 17 que Jesús enseñaba, no regañaba, no condenaba, enseñaba con lo que estaba haciendo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, enojados, no enseñamos, sino que gritamos? Ojalá que no nos suceda a nosotros. Debemos de enseñar. Efesios 4, 26 y 27 dice: airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermano, Jesús, todo lo que sucedió en la purificación del templo, Él no pecó. Él estaba enseñando. Jesús no pecó en ningún momento. Jesús estaba tratando con la religiosidad de ellos, de lo que estaba viviendo Jerusalén. Ahora, ¿qué enseñaba Jesús? El texto dice: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Jesús enseñaba con las escrituras. La palabra que Él daba era directo de las escrituras. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Dios había separado aquel lugar, el templo, específicamente para la oración y la devoción del pueblo, de todo aquel que quisiera venir a adorarle. Era el lugar menos apropiado para llevar a cabo un negocio, hermano. Y mucho menos un negocio como el que estábamos viendo aquí, en el cual se abusaba de la gente. Qué triste decir, ¿verdad? ¿Hasta dónde nos lleva la religiosidad? Mira, hermano, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Qué está pasando en las iglesias hoy en día? Hoy en día hay muchas iglesias que se conducen de esta manera, hermano. Son negocios, son empresas que muy fácilmente llegan a cometer abusos y fraudes. Hermano, hay iglesias que son negocios. Ya no son iglesias, son negocios. Ojalá que al Manal para la Esperanza nunca le pase eso. Nunca le pase eso. ¿Te das cuenta? Que no solamente es para el pueblo de Israel, sino también para la iglesia de hoy en día. Vamos a ver, hermanos, qué provocó el enojo de Jesús. Vamos a ver tres cosas que provocaron ese enojo de Jesús. Y lo vamos a ver claramente. Jesús se indigna y se enfurece con este tipo de explotación hacia el pueblo. A aquellos que venían de lejos a traer una ofrenda, a traer su sacrificio en la fiesta de la Pascua, las autoridades del templo abusaban de los que venían a adorar a Dios. Es lo primero. Lo segundo, Jesús estaba indignado porque estaban profanando el templo, como lo vimos en el versículo 16. La gente había perdido el sentido de la adoración, el sentido del templo que representaba la presencia de Dios en ese momento. Y número 3, y creo que es el que provocó más la indignación de Jesús, según el contexto, y es lo que queremos enseñar, fue que el propósito para el cual el Señor había elegido al pueblo de Israel, que le había dado leyes, le había dado el sacerdocio levítico, le había dado un templo,
se había perdido. Todo eso se había perdido. Jesús, el propósito de ese templo era que su casa era una casa de oración para todas las naciones. El pueblo de Israel tenía que bendecir a las demás naciones, mostrándole al Dios verdadero. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Vamos a buscar en Isaías, capítulo 56, versículos 3 al 6. Miren lo que dice ahí. 56, Isaías 56, 3 al 6. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Eso, Dios no está echando al extranjero. Dios no está echando al extranjero. Versículo 5. Yo les daré lugar, ¿en dónde? En mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo que les daré, que nunca perecerá. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Ahora miren lo que dice el versículo 7. Yo les llevaré a mi santo templo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para todas las naciones, no solamente para los judíos. Pero los judíos hicieron una religión falsa, vacía. Hicieron religiosidad. Y este es el énfasis, hermano, en esta porción de Marcos 11, del 12 al 19. Ese es el énfasis. Es lo que está diciendo. Es lo que Jesús está preguntando. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces el templo debe haber sido un lugar donde todos, tanto judíos y gentiles, hermanos, pudieran buscar al Dios vivo y verdadero. La religiosidad de los judíos los llevó a discriminar a los gentiles. Ellos no entendieron que Dios los había escogido con el fin de que ellos fueran la bendición para las demás naciones, como decía Génesis, o como dice Génesis 12:3. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por medio de ellos, de los judíos, todas las naciones conocerían que solo hay un Dios vivo y verdadero. Hay que meditar en esto. El plan de Dios con Israel era que tanto judíos como gentiles esperaran junto al Mesías. Pero los judíos fracasaron. Los judíos fracasaron. El mismo Jesús, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, llegó al templo y ni a Jesús lo recibieron. Ni siquiera a Jesús lo recibieron. ¿Qué fue lo que Jesús encontró? Versículo 17, al final, ¿qué encontró Jesús cuando llegó al templo? Mas vosotros les habéis hecho, ¿qué cosa? Cueva de ladrones. Jesús encontró ladrones en el templo, en el lugar de adoración. Voy a explicar esto rapidito, hermano, para que entiendan, más o menos. El lugar, hermano, el templo, en el tiempo de Jesús estaba seccionado. Había un lugar santo, un lugar santísimo, y estaban los atrios. En el tiempo de Jesús, esto estaba dividido. El lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. En el lugar santo entraban los demás sacerdotes. En el atrio de los hombres entraban los hombres judíos solamente. Estaba después el atrio hacia afuera,
Estamos del centro hacia afuera. Después estaba el atrio de las mujeres, que las mujeres podían ir a ese lugar. Y después estaba el atrio de los gentiles. Ahí estaba el atrio de los gentiles. Ese era el lugar donde los judíos podían haber usado ese lugar para invitar a los gentiles a conocer a Dios. Pero ¿qué crees que había en ese atrio? El mercado de abastos. ¿Cuántos han ido a un mercado de abastos? Yo fui con mi esposa a comprar unas cosas en estos días. Ahí hay de todo, hermano. Hay de todo. Y ese atrio de los gentiles era el mercado. Ahí estaba lleno de palomas, los cambistas haciendo trampa, robando. Y el Señor que encuentra ahí, ladrones. Hicieron un mercado en ese atrio. Un mercado, hermano. Cueva de ladrones, le dice Jesús. Jesús, hermano, está citando, y vamos a buscarlo rapidito, Jeremías 7:11. Jeremías 7:11. Jeremías 7:11 dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. El Señor está viendo que el templo era una cueva de ladrones. Hermano, Jesús lo advirtió, Dios lo advirtió desde mucho antes de la religiosidad de los judíos. Que un día Jesús iba a llegar a ese lugar, al templo, e iba a encontrar todo eso. Su casa llena de ladrones. Y así la encontró, hermano. Los principales sacerdotes estaban usando el templo como un refugio, escondiendo su ambición, su codicia y su avaricia. Los líderes judíos estaban usando la adoración de Dios como con una cubierta y así tapar su pecado. Creo, hermano, que tenemos que tener cuidado en esto. Creer que poder ponernos una máscara de piedad y que todos nos vean como santos, como hijos de Dios, pero nuestros corazones están vacíos. Hermano, es importante que nos examinemos. Cada uno de nosotros, que nos examinemos. Como dice Pablo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Esa es la exhortación que nos da Dios por medio del apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5. El Nuevo Testamento, hermano, nos enseña que el templo de Dios ya no es el templo físico. Ya ese templo de los judíos ya no está. Ahora hay un muro, después de la destrucción del templo, ahora quedó un muro de los lamentos. Ahí ustedes pueden buscarlo en internet, el muro de los lamentos, y usted ve el poco de los judíos pidiendo plegaria en ese muro. Ya ese templo no existe. Ahora el templo espiritual es la iglesia. Somos nosotros el templo. Ese es el lugar donde habita ahora el Espíritu Santo, el Dios eterno. El Espíritu Santo habita en nosotros. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que ustedes son el templo de Dios? ¿No sabías eso? Todo hijo de Dios es templo del Espíritu Santo. Así que piensa en esto. Si Jesús se enojó de esta manera por el antiguo templo terrenal, ¿qué hará ahora con el nuevo templo? ¿Qué es su cuerpo? ¿Qué es la iglesia? Meditemos en esto, hermano. Esto es para meditar, para preocuparnos. ¿Qué tengo en mi corazón? ¿Qué tenemos en nuestros corazones? ¿Qué pecado oculto guardamos? ¿Queremos demostrar una religiosidad? ¿Queremos demostrar que somos piadosos más que otros? Pero la pregunta es, ¿dónde está el fruto? Jesús te va a preguntar, ¿y el fruto dónde está? A cada uno, es individual, hermano.
no es global, es individual. ¿Dónde está tu fruto? En el fruto, hermano, es donde realmente se ve lo espiritual, no en las hojas. Tú puedes ser muy piadoso, tú puedes estudiar mucho, puedes saberte la Biblia al revés y al derecho, pero si no tienes fruto, eres como la higuera, frondosa, pero sin fruto. Y al final, dice la Biblia, que Dios la maldice. Versículo 18 dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Por qué querían matarlo? Porque le tenían miedo. Porque el pueblo estaba admirado. ¿Y por qué más? Porque Jesús, ¿contra qué negocio fue? ¿Contra el negocio de los sacerdotes? Entonces ellos querían matarlo y que va, me está tumbando el negocio. ¿Ustedes saben el dinero que le entraba a los sacerdotes en esa fecha? Qué triste, hermano. Qué triste que estos sacerdotes no aprovecharon la oportunidad de arrepentirse de corazón y venir al trono de gracia. Ahí estaba el trono de gracia en persona. Pero ellos prefirieron su pecado antes de arrepentimiento. Ahí estaba Jesús en persona. Pero ellos despreciaron esa oportunidad, la despreciaron. ¿Dónde están ellos hoy? ¿Dónde están toda esa gente que despreció a Jesús? Versículo 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Este versículo, todo lo que sucedió, se llega la noche, Jesús se fue. Jesús sabía, hermano, que todavía no era el momento de ir a la cruz. Así que lo único que él hace es, sin temor alguno, se va. Esto es lo que él hace. Así que, hermano, ¿qué vemos en esta maldición de la higuera? Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Hoy día, hermano, hay una religión judía infértil. Es infértil. No tiene vida esa religión. La religión judía, hermano, no tiene nada que ofrecer para reconciliar al hombre con Dios. Ahora solamente ¿quién es? Es Jesucristo. Es la fe en Jesucristo. Es el único medio de salvación. Solo por Jesucristo vamos a encontrar salvación y vida eterna. Como creyentes, hermano, no podemos vivir una religiosidad. Jesús va a venir un día, hermano. Va a regresar y va a limpiar su iglesia. Ojalá que seamos parte de esa iglesia. Ojalá que seamos parte de la iglesia de Cristo. Hermanos, pidamos oración para que la religiosidad no llegue a nuestras vidas. Y si hay algo de religiosidad en nuestras vidas, pidámosles a Dios que nos ayude a arrepentirnos y apartarnos de todo eso. Como salvos en Cristo, podemos caer en la religiosidad. No, hermano, no descuidemos los medios de gracia. Agarrémonos de los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Ahora, quiero hablar a los que nos visitan hoy. Si tú nos visitas hoy, quiero decirte que también tienes religiosidad. ¿Cuántos han escuchado a personas que dicen, yo no necesito ir a una iglesia? Yo no necesito ir a una iglesia, ¿para qué? Quiero decirte que sí necesitas ir a una iglesia. Y sí necesitas venir a Cristo. Pero tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Arrepentido de tus pecados. Ven a Cristo. Hoy es la única oportunidad. No sabes si mañana puedes hacerlo.
El Señor maldijo la higuera frondosa, sin fruto. El Señor puede maldecir. Y va un día, hermano, cuando Él venga, Él va a castigar a los vivos y a los muertos. Y lo va a mandar al infierno. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. No esperes para mañana. Tienes que reconocer que eres un gran pecador, pero que hay un gran Salvador. Pongámonos en pie, hermano. Padre Celestial, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Padre, ahora que vimos Marcos 11, del 12 al 19, entendemos, Señor, ese enojo santo tuyo, donde una higuera frondosa no tiene frutos. Padre, te pedimos perdón si somos esa higuera frondosa, si somos esa higuera frondosa y sin frutos. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, a no vivir la religiosidad y vivir para ti, Señor, de corazón. Ser piadosos, amar, estudiar, aprender, pero amar a nuestros hermanos. Padre, quiero pedirte por las visitas de hoy. Padre, te ruego por sus corazones. Te ruego por su vida, Señor. Padre, que no se vayan de este lugar como vinieron. Padre, toca el corazón de las visitas, para que se vayan, Señor, con paz en su corazón, al reconocer que tú eres el único medio de salvación. Padre, te alabamos, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano.